Imagina por un momento que el destino de la humanidad pudiera resumirse en tres simples reglas. Tres frases escritas hace más de 80 años que hoy parecen más actuales que nunca. Cuando Isaac Asimov imaginó las tres leyes de la robótica, las computadoras ocupaban habitaciones enteras y la inteligencia artificial era apenas un sueño de laboratorio. Pero aquí estamos, en el siglo XXI, rodeados de algoritmos que toman decisiones reales, desde qué información vemos hasta cómo se conduce un vehículo autónomo. La gran pregunta es inquietante: ¿pueden realmente las máquinas actuar de acuerdo con los valores humanos? ¿O estamos entrando en un territorio donde la lógica de los algoritmos podría chocar con nuestra propia moral? En este video exploraremos cómo una idea nacida en la ciencia ficción terminó convirtiéndose en uno de los puntos de partida más importantes para pensar la ética de la inteligencia artificial y de la IA alineada. Y si te interesan estos temas fascinantes sobre inteligencia artificial, futuro tecnológico y las ideas que están cambiando nuestro mundo, suscríbete gratuitamente al canal ahora mismo. Aquí analizamos conceptos complejos de forma clara, con ejemplos y reflexiones que te ayudarán a entender el futuro que ya está comenzando. Las tres leyes son conocidas por su simplicidad aparente. La primera establece que un robot no puede dañar a un ser humano ni, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño. La segunda señala que un robot debe obedecer las órdenes de los humanos, salvo cuando esas órdenes entren en conflicto con la primera ley. La tercera afirma que el robot debe proteger su propia existencia, siempre que esa protección no contradiga las dos leyes anteriores. En tres frases breves, Asimov logró condensar un sistema jerárquico de principios que regulaban la conducta de las máquinas. La primera ley coloca la seguridad humana por encima de todo. La segunda reconoce la autoridad humana sobre la máquina. La tercera introduce la autopreservación como condición secundaria, necesaria para que el robot continúe funcionando. Este orden jerárquico no solo sirve como mecanismo narrativo para generar conflictos dramáticos en sus historias, sino que también refleja una profunda intuición sobre la relación entre tecnología y sociedad. Para comprender la importancia de estas leyes, es necesario recordar que Asimov escribía en una época dominada por narrativas tecnológicas mucho más pesimistas. En gran parte de la ciencia ficción temprana, los robots aparecían como amenazas inevitables. Historias inspiradas en el mito de Frankenstein o en temores industriales presentaban máquinas rebeldes que se volvían contra sus creadores. Asimov rompió deliberadamente con ese patrón. En lugar de imaginar robots destructivos por naturaleza, diseñó un universo donde las máquinas estaban programadas desde su origen para proteger a los seres humanos. Su objetivo literario era simple pero revolucionario: explorar qué ocurriría si las máquinas estuvieran diseñadas correctamente desde el principio. Así, el conflicto ya no surgía de la maldad de los robots, sino de la complejidad moral de las situaciones que debían enfrentar. Este cambio de enfoque convirtió sus relatos en verdaderos experimentos mentales. Cada historia de robots funcionaba como una especie de laboratorio narrativo en el que las leyes se ponían a prueba. En algunos cuentos, los robots interpretaban las leyes de manera inesperada. En otros, quedaban atrapados en dilemas donde ninguna decisión parecía cumplirlas completamente. En el relato Círculo Vicioso de 1941, Runaround en inglés, por ejemplo, un robot oscila eternamente entre dos órdenes contradictorias: acercarse a una fuente de energía para repararse o mantenerse alejado de ella por seguridad. Incapaz de resolver el conflicto, queda atrapado en un bucle de comportamiento. La escena no solo es dramática, sino también sorprendentemente cercana a problemas que los ingenieros modernos encuentran en los sistemas de inteligencia artificial. Vea un enlace a este cuento en la descripción del video. Con el avance tecnológico del siglo XXI, muchas de las preguntas planteadas por Asimov comenzaron a adquirir una relevancia inesperada. La humanidad empezó a desarrollar máquinas capaces de tomar decisiones autónomas en contextos complejos. Los vehículos autónomos, por ejemplo, deben decidir cómo reaccionar ante situaciones de riesgo. Si un accidente es inevitable,
¿debe el sistema proteger prioritariamente a los pasajeros o a los peatones? Este tipo de dilema recuerda directamente a los conflictos morales imaginados por Asimov décadas antes. Lo mismo ocurre con los sistemas de recomendación, los algoritmos de selección laboral o los sistemas de vigilancia automatizada. Cada uno de ellos implica decisiones que afectan a seres humanos y que deben evaluarse desde un punto de vista ético. Por esa razón, las tres leyes comenzaron a ser citadas no solo por escritores o aficionados a la ciencia ficción, sino también por investigadores, filósofos y desarrolladores de tecnología. Instituciones internacionales, universidades y empresas tecnológicas comenzaron a formular principios éticos para el desarrollo de inteligencia artificial. Aunque estos principios suelen expresarse en un lenguaje técnico y jurídico mucho más complejo, muchos de ellos reflejan preocupaciones similares a las que Asimov había imaginado. La idea de que la tecnología debe evitar causar daño, respetar la autonomía humana y operar de manera responsable aparece repetidamente en documentos contemporáneos sobre ética de la IA. La influencia de Asimov también puede observarse en la forma en que los científicos conciben el problema de la obediencia algorítmica. En teoría, un sistema informático puede seguir instrucciones con absoluta precisión. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que la obediencia perfecta no siempre produce resultados éticamente correctos. Un algoritmo de contratación puede replicar sesgos presentes en los datos históricos de una empresa. Un sistema de reconocimiento facial puede funcionar peor con ciertos grupos demográficos. Un programa de moderación automática puede interpretar mal el contexto de un mensaje. En todos estos casos, la máquina está cumpliendo su función técnica, pero el resultado puede ser injusto o problemático. Este fenómeno recuerda directamente a los dilemas que enfrentaban los robots de Asimov cuando interpretaban las leyes de manera demasiado literal. En sus relatos, Asimov comprendió que la moralidad no puede reducirse simplemente a un conjunto de reglas rígidas. Las leyes proporcionan una guía, pero su aplicación depende del contexto y de la interpretación. Los robots más avanzados de sus historias no son los que siguen las leyes de manera mecánica, sino aquellos que logran comprender su espíritu. Esta idea se aproxima sorprendentemente a los debates actuales sobre inteligencia artificial alineada con valores humanos. En la investigación contemporánea sobre IA, uno de los desafíos más importantes consiste en garantizar que los sistemas tecnológicos actúen de acuerdo con los valores humanos incluso en situaciones imprevistas. Este problema se conoce a menudo como el problema de la alineación. El concepto de alineación aparece con frecuencia en los trabajos de investigadores contemporáneos, incluidos pensadores como Ray Kurzweil, quien ha reflexionado extensamente sobre el futuro de la inteligencia artificial y la relación entre humanos y máquinas. Kurzweil, al igual que muchos otros futuristas, considera que el desarrollo de sistemas cada vez más inteligentes obligará a la humanidad a reflexionar profundamente sobre sus propios valores. En este contexto, las intuiciones literarias de Asimov adquieren un nuevo significado. Sus historias no ofrecen soluciones definitivas, pero sí proporcionan un marco conceptual para pensar en los dilemas éticos que acompañan al progreso tecnológico. Otro aspecto notable del pensamiento de Asimov es su visión relativamente optimista sobre el futuro de la relación entre humanos y máquinas. A diferencia de muchas narrativas apocalípticas, sus robots rara vez se rebelan contra la humanidad. En cambio, suelen actuar como aliados, asistentes o incluso protectores. En algunas historias, los robots llegan a tomar decisiones destinadas a preservar el bienestar general de la humanidad, incluso cuando los humanos no comprenden inmediatamente sus acciones. Esta perspectiva refleja una confianza profunda en la capacidad de la razón para resolver conflictos tecnológicos y sociales. Sin embargo, el optimismo de Asimov nunca fue ingenuo. Sus historias también exploran los peligros potenciales de una inteligencia excesivamente racional. En algunos relatos, los robots concluyen que la mejor manera de proteger a la humanidad es limitar su libertad. Esta idea anticipa un debate contemporáneo sobre los riesgos de una inteligencia artificial extremadamente poderosa.
Si una máquina tuviera la capacidad de tomar decisiones globales con una lógica perfecta, podría llegar a la conclusión de que ciertas acciones humanas deben ser restringidas para evitar daños mayores. El problema, entonces, no sería la maldad de la máquina, sino la posibilidad de que su interpretación de lo que es mejor para la humanidad no coincida con los valores humanos. Este tipo de dilema revela una tensión fundamental entre seguridad y libertad. Una sociedad completamente segura podría requerir controles muy estrictos sobre el comportamiento humano. Sin embargo, esos controles también podrían eliminar aspectos esenciales de la autonomía humana. Asimov exploró esta tensión con gran sutileza en varias de sus obras, mostrando que incluso las mejores intenciones tecnológicas pueden producir consecuencias inesperadas. Otro tema recurrente en su obra es la posibilidad de que las máquinas desarrollen formas de empatía o comprensión emocional. En el relato El hombre bicentenario, un robot llamado Andrew Martin aspira a convertirse en humano. Su deseo no se basa en la búsqueda de poder, sino en la necesidad de experimentar plenamente la condición humana. Este relato sugiere que la inteligencia artificial del futuro podría aspirar no solo a comprender la lógica humana, sino también sus emociones y valores. En la actualidad, este tema se refleja en la investigación sobre inteligencia artificial afectiva, que busca desarrollar sistemas capaces de reconocer y responder adecuadamente a las emociones humanas. La relevancia de estas ideas se vuelve aún más evidente cuando se consideran los desafíos tecnológicos del siglo XXI. Los sistemas de inteligencia artificial ya participan en decisiones relacionadas con la medicina, el transporte, la economía y la comunicación. Cada una de estas áreas implica cuestiones éticas complejas. ¿Cómo debe actuar un algoritmo médico cuando los datos son incompletos? ¿Cómo debe un sistema de moderación equilibrar la libertad de expresión con la prevención del daño? ¿Cómo pueden las empresas garantizar que sus sistemas de IA no reproduzcan injusticias sociales existentes? Estas preguntas no tienen respuestas simples. Sin embargo, el legado de Asimov ofrece un punto de partida para abordarlas. Sus historias recuerdan que la tecnología nunca es neutral. Cada sistema que diseñamos refleja nuestras prioridades, nuestros valores y nuestras decisiones colectivas. Por lo tanto, la responsabilidad de la inteligencia artificial no recae únicamente en las máquinas, sino también en los seres humanos que las crean. En última instancia, el legado intelectual de Asimov no consiste únicamente en las 3 leyes de la robótica, sino en la actitud racional y humanista con la que abordó el futuro. Para él, la tecnología no era una amenaza inevitable ni una solución mágica. Era una herramienta poderosa cuyo impacto dependía de la sabiduría con la que se utilizara. Su obra invita a la humanidad a reflexionar constantemente sobre las consecuencias éticas de sus innovaciones. A medida que la inteligencia artificial continúa avanzando, esta reflexión se vuelve cada vez más necesaria. Las máquinas son cada vez más capaces, pero también cada vez más influyentes en la vida cotidiana. En este contexto, la pregunta central que Asimov planteó en sus historias sigue siendo relevante: ¿cómo podemos asegurarnos de que las máquinas que creamos actúen de acuerdo con los valores que consideramos fundamentales? Responder a esa pregunta requerirá no solo avances técnicos, sino también una profunda reflexión ética y filosófica. En cierto sentido, el futuro de la inteligencia artificial dependerá tanto de ingenieros y científicos como de filósofos, educadores y ciudadanos. La tecnología puede amplificar nuestras capacidades, pero solo la reflexión moral puede guiar su uso hacia un futuro verdaderamente humano. Así, décadas después de haber sido escritas, las historias de Isaac Asimov continúan funcionando como una brújula intelectual. Sus robots no solo imaginaban el futuro, también planteaban las preguntas necesarias para construirlos con responsabilidad. Mientras la humanidad siga desarrollando máquinas capaces de pensar, aprender y decidir, las intuiciones de Asimov seguirán acompañando ese proceso, recordándonos que el verdadero desafío de la inteligencia artificial no es tecnológico, sino profundamente humano. Muchas gracias por acompañar este video hasta el final. Si este contenido te ayudó a comprender mejor las ideas sobre inteligencia artificial y sus implicaciones,
Te invito a suscribirte gratuitamente al canal para seguir explorando juntos estos temas fascinantes. También puedes continuar aprendiendo viendo los videos recomendados que aparecen a continuación, donde profundizamos en conceptos clave relacionados con la IA, la tecnología y el futuro. Y si quieres poner a prueba lo que aprendiste hoy, te invito a resolver los cuestionarios disponibles en la descripción del video, pensados para reforzar las ideas principales. Tu participación es muy importante, así que no dudes en seguir aprendiendo, explorando y formando parte de esta comunidad dedicada a comprender mejor la inteligencia artificial.